ojo, nosotros hemos sido la arquitecturas. Hay que evitar ser el arquitecturras del equipo. El arquitecturras del equipo vendría a ser básicamente esa persona que dice, oye, que me he visto 2 vídeos de Codely y que aquí hay que meter DDD, que he aprendido arquitectura y que la nuestra es una mierda, que hay que cambiarlo todo. Esto pretende ser un espacio que parte de esa premisa, de decir, ojo, muchas veces nos hemos pasado de rosca, a lo mejor intentando ese tipo de cambios, y sin entender que esto va de eso, va de la gestión del cambio. Y al respecto de eso hay muchísima teoría. Entonces, no solo tiene que ver con la gestión del cambio en términos de cómo promovemos eso dentro de un equipo, sino tiene que ver con cuestionarnos en primera instancia si eso tiene sentido o no. Y segundo, si es la mejor forma de plantearlo. Dicen por el chat, dice, hola, soy Javi y soy arquitecturras. Ya, te falta una R. Te falta una R. Eres Javi de arquitecturas. Claro, es que quitarle una R es bueno. Eres el arquitecturas, es como está bien. Pero No, el arquitecturas está mal. No, es que aun con una R creo que está peor, porque ser el arquitecturras implica que eres consciente de ello. Entonces, implica autocrítica, implica decir, soy el arquitecturras, me estoy pasando, tengo que reevaluar cómo estoy intentando yo gestionar y promocionar estos cambios. Ser en arquitecturas quiere decir que tienes el rol de arquitecto de software. Entonces, ahí yo creo que es peor, porque en ese sentido creo que puede que aún no lo veas. Y tengo opiniones encontradas, no voy a engañar. Sí, ¿compartes mi pantalla? Comparto, claro que Creo sí. que esta te va a gustar. Venga, a ver. Normalmente, esta es una gráfica que hicimos en un curso y de vez en cuando podéis tweets de cómo mola esta gráfica. Básicamente, tiempo programando de izquierda a derecha en el eje X y en el eje Y el flipadismo, cómo nos flipamos. Cuando estamos en modo arquitecturras, normalmente estamos en la cresta de la ola. Arriba del todo nos creemos que lo sabemos todo, que la mejor arquitectura es esta y se aplica siempre en todos los lados. Mira, Y aquí en es ese cuando te das gráfico, cuenta de cómo eras. en ese gráfico se puede ver claramente, me voy a poner aquí porque no necesitamos tanta pantalla y así estamos un poquito más a gusto. En ese gráfico se puede ver claramente como hay ciertos puntos donde la curva cambia, ¿no? Entonces, si pones el cursor en el primero de ellos para ayudarme a lo que me refiero, ahí, Aquí. pues perfecto. Ahí que tendríamos, ahí tendríamos patrones de diseño. Estamos descubriendo Singleton, estamos descubriendo... Ojo, importante, esta curva ya parte de la premisa de que tú sabes resolver el problema. Lo único que estás cambiando es la complejidad accidental que le metes al problema esencial. Es decir, que tú, para sumar 2 más 2, en vez de coger y decir, pues hago un método que te reciba 2 argumentos de entrada, el valor A y el valor B, y devuelva un valor de retorno. Y dentro hago A más B. En vez de eso, tú ya sabes resolver problemas. ¿Cómo se registra un usuario? He puesto el ejemplo más básico. Pero siguiendo con el ejemplo de la suma, en ese primer punto tú ya harías una factoría para la estrategia y meterías el patrón factory y el patrón strategy para, oye, es que el día de mañana pues podemos cambiar en función de si me llegan con decimales. Hago una implementación de suma u otra. Si me llegan monedas, si me llegan, empiezas a hacer también abstracciones prematuras. Siguiente pasito. Descubres Aquí Solid. te llamarían la patrones, ¿no? ¿De Apodit? El patrón. El patrón. Al patrón se respeta. Entonces, el segundo punto de inflexión, la segunda muestra en esta estadística súper rigurosa, vendría a ser, por ejemplo, que descubres Solid. Descubres Solid y te digo más. Tú dices, Solid, ¿qué puedo hacer para aprender bien Solid aplicado en el mundo real con ejemplos de verdad y tal? Pues, por ejemplo, puedo irme a los cursos de pro.codely.com y decir aquí, Solid, y decir, hostia, tienen el curso de principios de Solid aplicado, pues me lo hago. Entonces, tú aquí pues aprendes qué son los principios Solid, las partes buenas de UML, el Single Responsibility Principle y todos estos, y además lo guapísimo es que los ves eso, no solo la introducción, sino un ejemplo del mundo real, aplicando SRP, por ejemplo. Entonces, tú te haces los cursitos de Codely, que tienen ejemplos en Java, en TypeScript, en Java, 2 veces en Java, una No sé como qué, Java en Java, y otra no sé qué. como en PHP y mil mierdas. Este, por ejemplo, es en PHP. Entonces, tú te haces los cursos y vuelves a tu equipo y dices, oye, que ahora tengo una nueva muestra. Ahora vamos a eso, a OCP a saco, Open Cloud Principle.
Entonces, no podemos depender de implementaciones concretas, tenemos que depender de abstracciones de mayor nivel y por lo tanto a esa factoría le vamos a meter una interfaz. Le vamos a meter una interfaz porque la factoría es la implementación concreta y hace falta desacoplarnos porque el acoplamiento es malo. Ahí ya estás con el mantra de que el acoplamiento es el demonio. Es el demonio en estado puro y viene Belcebú y te pega así en la mano cuando tú haces un import o un use de algo que descubres en el siguiente punto, que es la arquitectura hexagonal. Y cuando haces un import o un use de algo de una capa diferente a la que tú estás realmente importando, a ver, que me estoy explicando mal, déjame apoyarme con el grafiquito, porque con el grafiquito yo me entiendo mejor. Entonces, voy a... ¿Qué slides abro? ¿Dónde estará esto? En el Codely Theme. En el Codely Theme. Esto lo tenemos. Claro, en el nuevo Codely Theme. Esto tenemos un tema. Aquí lo tenemos. Mira, perfecto. Vale, perfecto. Slide layout. Borro esto. Vale, borro esto. Y ya lo tengo. Y entonces ahora añado esta slide. Le doy a reproducir en ventanita. Y ya lo tengo, niño. Perfecto. Entonces dices, oye, coleguita, lo hago grande para que se vea, para su gente. Dices, que he descubierto la arquitectura hexagonal. Y que en la arquitectura hexagonal, aquí lo vemos, hay una cosa que se llama la regla de dependencia. Y me he hecho nuevamente el curso en Codely Pro, porque aquí tienen un curso de arquitectura hexagonal y he visto dos: arquitectura hexagonal general y arquitectura hexagonal específica en el frontend. Ojo con eso. Entonces, que si queréis, mira, os voy a pasar este enlace por el chat y ahí lo tenéis, el videito de arquitectura hexagonal en 10 minutos, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, porque aquí vamos a ir a machete, vamos a subir los conocimientos y vamos a ir a tirar millas, a hablar de lo que nos interesa. Si alguien está un paso atrás, no pasa absolutamente nada, ahí tenéis los vídeos para poder echarle un vistacillo rápido en 10 minutos. Total, que voy rápido. En arquitectura hexagonal está la regla de dependencia. ¿Qué significa eso? Pues que hay tres capas: la infraestructura, aplicación y dominio. Entonces, supuestamente, las cosas externas, las peticiones, por ejemplo, pues llegan a la capa de la infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una petición HTTP llegará a un controlador que estará acoplado al framework. Entonces, como está acoplado a algo externo, que es el framework, una librería, o como toca entrada-salida, pues está en infraestructura. Y eso solo se puede comunicar con cosas de aplicación. Por ejemplo, llamar al caso de uso. En aplicación van a vivir los application services que van a representar atómicamente, es decir, de principio a fin, esos casos de uso que estamos ejecutando. Por ejemplo, registrar un usuario, pero no se van a acoplar a infraestructura, no le va a llegar el objeto request del framework de turno, sino que ahí le va a llegar pues un DTO, un patrón de diseño que aprendimos en la etapa anterior de nuestra curva de flipadismo, Data Transfer Object, que es simplemente una clase que solo contiene datos para poder ser transferida entre distintas capas de nuestra arquitectura. Esto ya nos habla de que esto va mucho más allá de la arquitectura hexagonal. Arquitectura hexagonal ahora es como que está en boca de todos, pero estamos hablando de arquitectura de software. El patrón DTO justamente nace porque hay muchísimas arquitecturas de software diferentes y todas suelen tener definiciones de distintas capas, que al final son convenciones, ¿no? De, oye, no vamos a hacer esto y esto entre esta capa, aquí va a vivir este tipo de cosas, aquí va a vivir este otro tipo. Entonces el DTO lo que hace es eso, servir de, vale, pues en infraestructura, el controller, yo cojo de las requests, sanitizo los parámetros usando la librería de turno, lo que sea, cojo los parámetros que me interesan, SA y SB en primitivos, lo meto en un saco, en un objeto, en una clase, y la paso a aplicación para que registre su usuario o haga lo que sea, apoyándose, aquí vemos última flechita, ya ahí acabamos, en la capa de dominio, ¿no? Entonces ahí tendremos pues el modelo user, la interfaz de user repository, y eso lo vemos, ese flujo lo vemos aquí, ¿no? Entonces, además aquí se mezcla esto con la estrategia de testing. Estoy metiendo mucha turra. Volvamos al gráfico. Entonces, en este punto, Rafa, ¿dónde estaríamos? Ya en el tercero, ¿no? Estaríamos en el tercer puntito por aquí. Y aquí también el apodo de la superheroína del superhéroe, por el hecho de que lleva capa, las capas. Estamos ya metiendo capitas y te llaman o eso o el capitas. La frase del capitas, yo la he escuchado. La has escuchado. Pero yo la he escuchado, ¿no? Me suena de algo. Creo que todo el mundo también hemos pasado por la parte de ser el capitas. Correcto. De ahí también la coña de Super Solid y esas tonterías. Entonces,
Entonces, volviendo aquí hay un porqué, ¿no? Me iba a meter ya con temas de la estrategia de testing y tal, pero vamos directos al grano, al turrón, de cuándo tiene sentido la arquitectura hexagonal. Aquí al final lo que tenemos que entender es el porqué. ¿Qué beneficio nos aporta cada una de las decisiones que estamos tomando y por qué cada una de esas decisiones añaden complejidad accidental? Antes lo teníamos todo en el controller. Antes yo abría esto, el endpoint de suma, y veía ahí el A más B. Y ahora eso tiene que instanciar un DTO o se lo pasa directamente al use case que viene inyectado por constructor. Aquí no hemos metido ninguna interfaz, con lo cual es interesante, pero al menos le viene inyectado esto. Y este sí que tiene inyectado, por ejemplo, el servicio de dominio de, yo qué sé, suma de enteros y suma de reales, me lo invento. Y tiene inyectado el repositorio de histórico de sumas. Pero aquí sí aplicamos algo de lo que hemos aprendido antes, que esto no es particular de arquitectura hexagonal, esto es simple inversión de control. En Solid, por ejemplo, el principio de inversión de dependencias, Dependency Inversion Principle, la D. Entonces, aquí en el use case habríamos inyectado, estaríamos recibiendo esta cabecera, esta interfaz, que estaría en dominio y se vería implementada, aquí lo vemos, como es una interfaz y viene implementada porque en línea discontinua, por algo que vive en infraestructura porque toca entrada-salida, a lo mejor se acopla al cliente de MySQL, de Mongo, de lo que usemos, etcétera. Entonces, con esta inversión de control estamos consiguiendo respetar la ley de dependencia que decíamos. Y la pregunta, ¿qué nos aporta respetar esto? Pues lo que nos aporta es tolerancia al cambio y alta testabilidad. ¿Por qué digo el I como algo importante? Porque normalmente el argumento es, claro, porque si tú planteas esto, es que ya verás en modo arquitecturas. Si mañana cambiamos y en vez de guardar en MySQL, guardamos en Neo4j porque necesitamos una base de datos en grafo o en Mongo porque se pone de moda, lo peta incomprensiblemente y para cosas estructuradas y tal se empieza a usar Mongo y queremos migrar, pues solo tendremos que cambiar la implementación que le inyectamos aquí al use case y el use case no se entera porque no está acoplado. Entonces ahí como que te van a gloria, o sea, el momento de realización de, ¡buah, qué guapo el desacoplamiento! ¿Ves cómo hay que buscarlo siempre? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el contraargumentario a eso es muy fácil, que es, hostia, pero ¿cuántas veces hemos cambiado de MySQL a Postgre, a Mongo, lo que sea? Eso es algo que es muy raro que pase, muy poco probable. Entonces el argumentario principal, para mí, en mi opinión, no está tanto en tolerancia al cambio, en ese sentido. Está más en la testabilidad, lo vemos aquí abajo. Los test unitarios, en nuestra opinión, lo que entendemos como unidad no es la clase service esta de aquí, o el modelo user. No hacemos un user test. Lo que entendemos como unidad es el caso de uso. Esto, Sí. más También en hay detalle otra cosa y tal, interesante sí. sobre la parte de cambiabilidad, que no tiene por qué ser también siempre que voy a cambiar de sistema de base de datos, sino que muchas veces lo que es voy a actualizar la versión que estoy utilizando de la librería con la que me conecto a base de datos, sea Doctrine, Hibernate, con la que sea. Y muchas veces hay breaking changes, hay cambios que son complicados, que lo bueno también de tenerlo de esta forma desacoplada es que cuando voy a tocar estas actualizaciones solo voy a tocar la parte de infraestructura y seguramente tengo una parte centralizada que hago el cambio en un sitio y ya me hago el cambio en todos lados. No tengo que estar sitio por sitio buscando controller, buscando ficheros, dónde estoy usando esto, sino que está toda la capa de infraestructura y la implementación se hace también mucho más sencillo de mantener. Pescadito que os lleváis, truquito del día. Si estáis en el Google Chrome, tenéis el foco porque habéis cambiado esa aplicación y estáis aquí seleccionando texto, pero queréis copiar la URL, comando L de voy a hacer un link o control L y ya lo tenéis. Y entonces pues, puedes copiar el enlace y pasarlo por el chat, cursito súper interesante de testing y testing en frontend que paso por el chat con siguiendo la estrategia que comentamos. Entonces ahí lo paso y seguimos para adelante. Total. Sí, también añadir que de Hexagonal otra ventaja que tiene muy muy fuerte es la repetitividad que tiene. O sea, una vez aprendes el patrón y ves la estructura de carpetas, es fácil volver a hacerlo y repetir y seguir. Entra una persona nueva al equipo y si ya domina el patrón, va a dominar el código y lo va a entender muy fácilmente. Que esto también... ¿Cómo le llamabais al vídeo de Vertical Slicing donde se ve esto? ¿Es este de 10 minutos? Sí. ¿Vale?
lo pongo para que tengas un apoyo visual a lo que te refieres. Aquí lo tienes. Perfectísimo, sí. Entonces, esa estructura de carpetas, la parte de la izquierda es súper fácil de entender. Una vez ya te has adaptado, cabe decir, siempre hay una curva de aprendizaje, pero una vez lo dominas, es muy sencillito estar por aquí repitiendo y repitiendo el código de la misma estructura que hay. ¿Qué Rafa está Recomiendo hablando? mucho. ¿El Rafa de aquí o el Rafa de... Hay dos Rafas en pantalla. Entonces, decíamos, esto que ha dicho Rafa ahora es súper interesante. Llamémosle repetibilidad, que es un término inventado, que se han inventado una palabra. Bueno, yo qué sé, nos entendemos, nos sirve para lo que persigue el lenguaje, que es poder comunicar. Entonces, llamémosle repetibilidad o llamémosle predecibilidad. Es decir, a mí una de las cosas que más me gustan de esto es que es predecible el código. No tengo sorpresas. Cuando a mí, yo con esta estructura me dicen, oye, que ahora cuando se cree un curso vamos a añadir una propiedad al formulario de número de horas que tiene el curso, ¿no? Que hasta ahora no teníamos esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si estoy en una arquitectura o en una jerarquía de carpetas, que el hecho de que tengamos esta jerarquía de carpetas tampoco garantiza que sigamos una arquitectura determinada. Entonces, yo, si me enfrento a un proyecto donde la raíz, yo me encuentro en un primer nivel de jerarquía, Application Domain Infrastructure, ahí es como, bueno, vale, ¿dónde estará esto? Ya tengo que conocerme cosas de la arquitectura. Vale, pues application se refiere no a la aplicación, sino a la capa de aplicación en términos de arquitectura Sauna. En cambio, en este otro escenario donde sí que estamos aplicando vertical slicing, priorizándolo por encima de la arquitectura, que es la inversión que estamos haciendo, ¿no? El primer nivel de jerarquía no vendría determinado por la capa de la arquitectura que estamos siguiendo, sino que vendría determinado por ese particionado vertical, entendiendo particionado vertical por los distintos submódulos o subdominios que tiene nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos el dominio de auth y digo, vale, pues si esto va de cursos y añadir la duración, esto no tiene que ver con autenticación. Y tenemos el de cursos, con lo cual aquí digo, aquí sí que tengo a mi coleguita. Entonces voy a cursos y aquí la cardinalidad al final del número de elementos que me voy a encontrar dentro de esta capa de aplicación va a ser mucho menor que si no hubiera este particionado vertical, donde tendríamos todos los casos de uso de todos los subdominios del monolito que estamos tocando. Porque recordemos, una cosa son monolitos versus microservicios y otra cosa que hay que ser muy consciente es cómo definimos la arquitectura dentro de cada uno de esos servicios, pudiendo ser entendido un servicio como un monolito en sí mismo. Entonces, cada uno de los pasos en ese camino debe ser cuestionado. No por el hecho de decir, oye, que yo he visto que el orden recomendado de cursos en Codely es empezar por principios Solid, luego arquitectura hexagonal, luego testing, luego CQRS, Event Driven Architecture. Entonces tenemos que llegar aquí a Event Sourcing. No. Cada pasito de estos es, oye, ¿realmente necesitamos esto? ¿Por qué? Por lo que decíamos. Porque cada pasito va a implicar asumir nuevos problemas que hasta Una ese momento complejidad no accidental que te teníamos. puede salir que es brutal. O sea, llegas a event sourcing, vale, tengo que usar un framework de event sourcing, tengo que usar un nuevo sistema de base de datos que vaya bien para este tipo de cosas que no tengo conocimiento. Vamos a hacer la prueba y se hace complejo. Muchas veces no te hace falta llegar a tanto para lo que quieres conseguir. Hay una pregunta muy, muy buena de Sublink que dice, tengo el dilema porque algo que ganamos con hexagonal es la tolerancia al cambio, pero no se suele recomendar cuando haces un MVP y en un MVP no sabes cómo va a acabar tu proyecto. ¿No es contradictorio? Y es una cosa que puede parecer contradictoria, pero que tiene mucho sentido. En el hecho de que cuando hacemos MVPs es un entorno súper controlado, súper pequeñito, con muy pocos casos de uso, muy pocas features. Entonces, tenerlo todo en los controladores, porque tienes 4 controladores, 5 controladores, es sencillo de mantener. Y cuando cambias una cosa, lo cambias en esos 5 controladores y ya está bien. La cosa, cuando aplica bien una arquitectura hexagonal también, es cuando es un proyecto ya más grandecito y va a ir escalando. Pero cuando es pequeñito, la cambiabilidad que te da hacer las cosas guarramente, no puedes competir contra ella. Mira, hay una pregunta ahora también interesante. Dice, ¿qué criterio usan realmente para aplicar CQRS? ¿Realmente es necesario? Ahora hablamos de eso, pero un comentario que a mí me ha ayudado mucho mentalmente y que va de la pregunta inicial que tiene el título de este directo, ¿no? De, oye, ¿cuándo aplicar arquitectura hexagonal? Pero aplica a arquitectura hexagonal, microservicios, de lo que sea. A mí algo que me ayudó mucho de un directo con Aleix Morgadas
fue realmente entender este gráfico. Yo este gráfico ya lo había visto, esto lo tenéis en un repositorio que os paso de GitHub, ahí lo tenéis en el chat, de The Crew, Core Domain Charts. Entonces, vaya pronunciación, niño. Entonces, aquí la cuestión. Y te espera que estoy bebiendo siempre. Lo he hecho queriendo para que quedase. Al caso, yo este gráfico lo había visto, pero tengo que admitir que no lo había entendido realmente hasta ese directo y me parece que aporta tranquilidad y claridad mental. Aquí, ¿qué se plantea? Aquí se plantea, y esto también es Domain Driven Design, es decir, Domain Driven Design no implica fliparse. Domain Driven Design no implica flipadismo, al revés. Domain Driven Design tiene la parte táctica. Si nos vamos al canal de YouTube de Codely, YouTube Codely TV DDD, ¿vale? Aquí aprende DDD en 20 minutos, perfecto, para rescatar el gráfico que quiero. Este. Vale, aquí, ¿qué pasa? DDD tiene la parte táctica que es básicamente, pues oye, esas entidades. Coge patrones de diseño que ya existían, que estaban amplísimamente aceptados en la industria, como podéis ser los repositorios. El patrón repository, si tú buscas repository en Google, te va a salir pattern, te va a salir la web de Martin Fowler, espero, por aquí arribita, aquí la tenemos, porque esto viene del libro de hace Patterns of Enterprise Application Architecture, que no sé cuántos años tiene. Este es el last update del artículo, pero el libro espectacular, ahí lo tienes. Entonces, este patrón repository, como me gustan los diagramas de secuencia UML para estas cosas, ya lo digo, este patrón llevaba años entre nosotros, igual que muchos otros como Value Object, factorías, entidades. El concepto de agregado creo que sí que lo introduce DDD, puedo estar equivocado, pero yo creo que el concepto de agregado sí que se introduce por DDD. Veamos claramente cómo DDD no prescribe hexagonal, simplemente dice arquitectura en capas. Entonces ahí hay una diferencia interesante entre el término genérico de agrupar distintas arquitecturas de software que se entienden como arquitecturas en capa y siendo una de estas en particular la arquitectura hexagonal, pero nos encontramos muchas otras como la propia Layer Architecture o como, yo qué sé, si buscamos Clean Architecture. Que últimamente, sí, Starscreaming y tal, últimamente hay mucho debate sobre si la arquitectura hexagonal tiene o no tiene capas, sobre si la aplicación dominio infraestructura pertenece a hexagonal, y podemos llevar el debate a muchos lados, pero si nos fijamos en la base de lo que dice hexagonal, dice que tiene un nombre alternativo, ports and adapters, donde ya por defecto te está definiendo dos cosas, que esas dos cosas acaban siendo dos capas, dominio y lo que no es dominio. Como mínimo, dos capitas para separar lo que viene a ser cualquier clean architecture, que viene a hacer eso, separar dominio de lo que no es dominio. En este caso, muy centrado en tener diversas implementaciones. Mira, aquí vemos el post que se enlaza como una de las Clean Architecture, Onion Architecture, donde dicen, oye, la arquitectura por capas tradicional. Y aquí vemos cómo tradicionalmente lo que se entendía por arquitectura por capas era esto, era tú llevas la petición a tu UI, de ahí a la lógica de negocio, por ejemplo, UI, pues el controller que decíamos antes, ¿no? Tu UI en una API HTTP sería ese controller que recibe la URI, que responde a la URI determinada X. Y eso lo lleva a la Business Logic, que sería lo que en Hexagonal entendemos un poco como la capa de aplicación, el caso de uso, pero vemos como en la arquitectura, Layer Architecture tradicional, aquí accederíamos a los datos por último, y estos datos podrían estar acoplados a infraestructura. Es decir, aquí entran en juego, por ejemplo, patrones como Active Record. Entonces, a la hora de... y esto está muy bien en la Ruby on Rails, en la web de Ruby on Rails, en el Getting Start, o por aquí, a lo mejor lo han cambiado ya, pero mira, aquí lo vemos. Ole. Aquí vemos esa clase article que viviría, recordemos, aquí en Data o en Business Logic, según lo quieras entender, pero al caso, que estaría en lo más profundo de esas capas. Y entonces, aquí vemos una posible implementación de ese modelo conceptual abstracto. Esto hereda, que en Ruby el menor que aquí en las clases significa que este article hereda de esta otra clase, Active Record. Y entonces, ¿qué pasa?
Pues que aquí vemos como realmente métodos, funciones, tiene definidos el byline y el deliver later. Pero no tiene definido lo que se invoca desde el controller, que es article create o article find. ¿Por qué? Porque estos son métodos que nos provee la clase abstracta application record. Y lo que está pasando por aquí debajo es que estamos implementando el patrón de diseño active record. Entonces, el patrón de diseño active record de lo que se particulariza es de eso, de enmascarar dentro de las entidades de dominio esa infraestructura, con lo cual las entidades de dominio están acopladas a eso. Lo que se plantea en arquitectura hexagonal es que tú desde el use case hagas un new de tu article y eso lo pases a un repositorio de, oye, otra clase aparte que tenga un método safe. Eso se hace gracias a implementar, por ejemplo, patrones como datamapper, que también viene de entonces. Entonces, viene del libro este de patrones que veíamos antes. Entonces, aquí vemos como tenemos el modelo user o person y tenemos person mapper, que vendría a ser, luego se implementa por aquí encima el repositorio para invertir la dependencia, pero vendría a ser el que sabe cómo mapear una determinada persona, las propiedades de esta clase, a una determinada estructura de base de datos. Con lo cual, ahí ya estamos viendo diferencias, ¿no? Entonces, esto también no sí. quiere decir que no podemos usar Active Record cuando estamos haciendo hexagonal. Sí, lo podemos usar, pero lo escondemos dentro de la implementación de infraestructura con todo, incluyendo esas entidades que estamos haciendo acopladas a Active Record, están dentro de la infraestructura y después nosotros manualmente mapeamos nuestras entidades de verdad a esas entidades de infraestructura. Pero estamos dando una vuelta, que es una vuelta gigante, versus hacer un data mapper directamente y ya tenerlo uno a uno. Esto sí que va muy bien cuando estamos migrando sistemas más legacy donde hay Active Record, pues lo primero que hacemos, nos llevamos eso a la infraestructura y después ya iremos haciendo las transformaciones que queramos. Pero fase número 1 se mueve y ahí es cuando sepamos que sí que pueden convivir un hexagonal y un Active Record, solo que no es lo normal porque damos muchas vueltas. Esto lo vemos, por ejemplo, en YouTube, CodeLIDV, Laravel, DDD. Aquí vemos desintoxicándonos de Eloquent. Y esto lo paso por el chat. Esto sirve para Laravel, pero para cualquier otro framework, como por ejemplo Ruby on Rails, que haga eso de tener Active Record. Entonces, aquí vemos toda la vuelta que acaba de describir Rafa en 2 palabras súper sintetizado, o en 2 frases, pero lo vemos en una implementación concreta, en este caso en PHP, pero de lo que estamos hablando es que es agnóstico el lenguaje. Entonces, da igual que el ejemplo tenga dólares, quitarle los dólares y prácticamente Java. Entonces, lo importante son los conceptos, que es lo que nos vamos a poder llevar si el día de mañana cambiamos de lenguaje. Al caso, aquí vemos esto de Clean Architecture, ¿no? Entonces, aquí este artículo, a pesar de ser de Uncle Bob, está bastante bien. Entonces, ¿por qué? Porque resume un poco las distintas tipologías de lo que entendemos por Clean Architectures y los rasgos comunes entre cada una de ellas, de independencia del framework, porque se queda en la capa de infraestructura. Aquí vemos cómo las diferenciaciones de capas son ligeramente diferentes, ¿no? Entendemos como Enterprise Business Rules, lo que tenemos en la capa más profunda. Por encima tenemos Application Business Rules, que dices tú, hostia, ¿qué diferencia hay entre Enterprise y Application Business Rules? Bueno, está ahí el tema. Interface Adapters y Frameworks and Drivers. Entonces, es una separación un tanto diferente. A mí, como llevo tanto tiempo acostumbrado a la hexagonal, se me hace más confuso ciertas líneas grises que hay por aquí, como por ejemplo... es como que divide la infraestructura en 2, no lo sé. Pero porque aquí habla de interface adapters y aquí de external interface. Entonces, a mí es como, yo creo que no aporta valor esa diferenciación, ¿no? De puertos internos. Mucha gente, en términos de hexagonal, que también, portion adapters, ¿es mejor nombre? Sí. ¿Por qué? Porque hexagonal ni tiene 6 lados, ni tiene 6 capas, ni tiene 6 nadas. Es el nombre que Alistair acuñó en su momento y se tiró para adelante, se popularizó. Toda la literatura está, los títulos principales son hexagonal y luego, si un caso, le meten el AKI Portion Adapters, que tiene mucho más sentido. Pero el caso ya está aceptado hexagonal, es muy difícil cambiar eso. Entonces, aquí hay mucha gente que en esos puertos hace la diferenciación explícita de puertos internos y externos. Yo creo que no aporta mucho. Entonces, yo eso no le hago mucho caso, personalmente. Opinión. Más uno. Cuanto más podemos simplificar, más sencillo se acaba volviendo. Y también muchas veces debate de, estamos en status quo de lo que tenemos, solemos usar 3 capas, nos hace falta las 3, se puede simplificar, debatir, es sano.
y nos llega al siguiente nivel de esa curva de flipadismo que veíamos, que es tirar para abajo y cuestionarte lo que crees que ya tienes asumido. Perfecto. Por cierto, Javi, un dato te voy a dar. ¿Sí? ¿Sabes que nos quedan 28 follows en el canal de Twitch para llegar a los 8.000 followers? Let's go. Hombre, esa peñita. Hay bastante gente en el directo de hoy. Dadle follow, gente de bien. Que llegamos a los. Mira, ¿ves? Ya está gente haciendo Sí. follow. Muchas gracias. Muy buena ahí va gente. uno. Sí, señor. Muchas Aquí gracias. vamos, Novinas, Allen, Yomei, muy buena gente. Total, que vemos esos patrones comunes o conceptos comunes a todo este tipo de saco de arquitecturas, la regla de dependencia que hablábamos antes, de que las capas más internas no pueden depender de las capas más externas. ¿Para qué? Si te lo, imagínatelo esto bien grande, bien grande, bien grande, y que tú coges ese disco externo, que es el disco de la infraestructura, y lo giras, lo rotas. Como está la regla de dependencia, nadie de los de dentro se entera de que ha girado ese disco más externo. Entonces, visualmente, eso es algo que a mí me aclaró mucho también en su momento. Imaginarme que yo cojo la infraestructura y la giro. Ese giro representaría cambiar, pues, una implementación por otra. Y si bien es cierto que ¿cuántas veces cambiamos de motor, de sistema gestor de base de datos? Son muy pocas. No me vendas como argumento principal de este tipo de arquitecturas esa casuística. Vale, pero ojo, sí que es verdad que hay muchas veces que hemos cambiado, por ejemplo, de sistema para enviar emails, porque nos han subido el pricing del servicio que usamos y tenemos que irnos a otro. O cuántas veces hemos cambiado de sistema de login porque han sacado una librería nueva que es mucho más fácil o lo que sea. Entonces, la base de datos se suele poner como el ejemplo típico o más común porque es el tipo de infraestructura que más común es muy común tener una base de datos, pero es donde menos probabilidades de cambio hay. En cambio, sí que hay otros escenarios donde lo vamos a cambiar. Y esos son los interesantes junto con el tema del testing. A mí me interesa respetar la pirámide de test, donde yo tengo una base de test. Si lo busco esto, testing pyramid. Testing pyramid. Vale, aquí lo vemos. Perfecto. Entonces, mi base de test, es decir, donde voy a validar que mi software se comporta como yo espero en un mayor número de escenarios, voy a tener un mayor número de test cases, es en los unitarios. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa que son los que más rápido se ejecutan. Si idealmente, yo todo lo testaría como end-to-end, porque son los que más confianza me aportan, porque son los más parecidos a producción. Pero es que si testeo todo aquí, esto ya no va a ser una pirámide, porque lo más grande va a ser esto, y el problema que tengo es que la suite de test va a tardar 5 horas en ejecutarse, con lo cual es un compromiso en verdad que yo asumo el que los test sean unitarios. A mí no me gusta que sean todos los test unitarios, porque me aportan menos confianza que los end-to-end. Pero es el sacrificio que asumo con tal de que mi suite de test me dé un feedback loop, es decir, un tiempo desde que yo quiero validar algo hasta que valido que se comporta como espero y puedo ir iterando en ese bucle de prueba y error, pues me da un feedback loop mucho más corto. Entonces, es la Aquí un concesión que truquito hago. es que los test end-to-end deberíamos poder correrlos en local sin miedo. Muchas veces lo que pasa es que hacemos estrategias de, oye, los end-to-end están empezando a durar 15 minutos. Ya no los tiro en local, sino que se ejecuten en torno de CI, staging o como lo tengamos montado llamado. ¿Qué pasa? Que va creciendo, creciendo, creciendo y conocemos casos de diversas empresas donde los tests duran 6 horas y se lanzan por las noches. Entonces yo hago algo, creo una pull request, pero hasta mañana no puedo desplegar la producción porque los tests no han acabado de pasar. Ese tipo de cosas, si no nos duele, si lo escondemos el dolor, pues vamos a tener prácticas que no nos favorezcan el desarrollo continuo de software. Pero si siempre los corremos en local, cuando queremos lanzarlos y vemos que nos tardan mucho, nos va a doler y vamos a pensar, oye, podemos paralizarlos, podemos hacer otra cosa. Tenemos demasiados de esos tests y tenemos que hacer más de otro tipo de test de la base. Mira, Así que duelen las cosas está bien. Comentan por el chat, Pumuki Cósmico dice, ¿por qué la interfaz de repositorio, es decir, esto que tenemos aquí en términos de user repository, por ejemplo, concreto, dice, tiene que estar en dominio y no en aplicación, que es quien realmente la usa? Pues porque aplicación, y esto, ojo, importante, en nuestra opinión, en nuestra versión de los hechos, es nuestra interpretación de esto, nos podemos estar equivocando, pero en mi opinión, en nuestra interpretación, la capa de aplicación la vamos a dejar para los servicios de aplicación, es decir, los puntos de entrada a toda esa lógica. Para mí sí que son niveles de abstracción diferentes. Porque, ¿qué quiero decir? Cuando yo estoy hablando en términos de aplicación, espero encontrarme cosas que me hablen de lo que decíamos antes en términos de representar casos de uso de forma atómica. Es decir, que si yo invoco a una clasecita de aquí, se vayan a ejecutar de principio a fin esa lógica. Por ejemplo,
registrar un usuario. ¿Qué voy a esperar? Pues que me pida toda la información necesaria para registrar un usuario, con lo cual yo solo lo voy a llamar si tengo toda esa información, con lo cual es el principio de ese caso de uso, y tiene las implicaciones en términos de efectos colaterales o side effects que debe tener para considerar que el usuario se ha registrado si acaba de ejecutarse satisfactoriamente eso. Es decir, en términos concretos, pues lo guarda en base de datos y publica el evento de usuario registrado. Entonces, a eso me refiero con representar de forma atómica el caso de uso. Y si va mal, pues va a hacer rollback de la transacción que haya podido llegar a abrir o lo que sea. Pero él me garantiza que si yo eso lo invoco y no lanza ninguna excepción o devuelve un error según cómo modelemos los errores, eso se ejecuta bien y se han producido todos los side effects pertinentes. Entonces, si me encuentro un repositorio ahí, no me está hablando del mismo nivel de abstracción, es algo como mucho más concreto, ¿no? Es una partícula dentro de este enjambre de cosas que va a orquestar justamente la application service. Entonces, es dominio en tanto en cuanto lo defino yo porque es el contrato, estamos hablando de la interfaz, no la implementación, y no representa un caso de uso o punto de entrada a mi aplicación. Entonces, sería por eso. Sí, además de la cohesión que queremos buscar. Aquí estamos buscando una cohesión por cosas que entendemos. Entendemos que la aplicación es lo que os estaba comentando Javi. Dominio, nuestro dominio de infraestructura e implementaciones. El hecho de cohesionarlo por quién lo usa, entonces podría llegar a hacer que, oye, pues ¿por qué no ponemos las entidades también en la aplicación? Porque al final al cabo lo acabamos creando desde el caso de uso. O ¿por qué no en infraestructura? Porque la implementación de repositorios es quien lo está trayendo de la base de datos. Y puede dar dudas a modelos mentales raros, en ese caso. Si buscamos la otra cohesión, se hace más sencillito. Entonces, antes de volver a la pregunta inicial de cuándo usar arquitectura hexagonal, por el chat están habiendo un montón de iteraciones que agradecemos y son dudas súper interesantes. Entonces, ya que hacéis el esfuerzo de estar aquí en directo, vamos a darle prioridad y vamos a responderlas rápidamente, ¿no? Fred Palas dice, ¿alguna estrategia para convencer a mis compañeros para poder reducir los end-to-end tests o cómo mejorarlos? Aquí es cuestión de que cae por su propio peso. Es decir, si lo que decíamos antes, si estamos optando por una estrategia donde toda la base de nuestros tests están en los tests end-to-end, importante. La pregunta es si eso es un problema, porque a lo mejor para ti, por la particularidad y el contexto de tu aplicación y no sé qué historias más, esos tests se ejecutan rápido. Pero lo más común es que si nos enfocamos en una mayoría de tests end-to-end, invertimos la pirámide y por lo tanto esa suite de tests y ese feedback loop es muy lento. Con lo cual se producen cosas de, oye, es que para desplegar me tengo que esperar porque se están ejecutando los tests de fulanito y entonces pierdo tiempo, o para yo simplemente probar que no he roto nada, tengo que esperarme 2 horas. Entonces, si eso es un problema, es cuando ya pues simplemente dices, oye, mira, vamos a hacer una prueba de concepto, gestión del cambio. Aquí, timeboxing y acotar el alcance. Vamos a hacer una prueba de concepto y lo acotamos en términos de tiempo. En este caso no sería muy apropiado, pero a lo mejor en términos de la afectación. De, oye, este módulo de un módulo pequeño, ¿vale? No te voy a decir el de usuario, pero yo qué sé, el de gift cards, que tengas algo ahí que sea pequeño en lógica. Pues ese subdominio lo vamos a pasar de test end-to-end a unit test y vamos a ver qué pasa, porque tengo la hipótesis de que van a ejecutarse muchísimo más rápido, por ejemplo, y vamos a ganar en calidad de vida. Pues ahí hacemos la prueba, validamos la hipótesis, vemos datos y si todos estamos de acuerdo, pues lo adoptamos como buena práctica. Sí, además también de que tienes el histórico, seguramente será bueno. Si comenta ahora que le tardan 3 minutos la pipeline normal y 38 la de end-to-end. Ah, vale. Tienes el histórico de todo lo que va tardando la pipeline end-to-end y seguramente puedes mirar, hace un año esto tardaba media hora y ahora tarda 38 minutos. Después, por lo tanto, con regla de 3 ya estamos haciendo más casos de uso, dentro de 6 meses tardará esto y dentro de un año tardará esto otro. Claro, habrá un punto donde yo entiendo que la gente dirá, vale, ahora tengo que esperar 38 minutos para poder desplegar. No quiero tener que esperar 1 hora para poder desplegar, 2 horas, 3 horas. Eso es un dato ya que tienes de argumento a tu favor para después poder decir, vale, la alternativa podría ser hacer más de este tipo de testing y menos de este otro tipo. Aquí vemos un tuit de Félix López, persona a la que le tenemos mucho aprecio, que dice, por romper mitos sobre lo que es la gente que tiene más visibilidad y el ruido de las redes sociales. Tengo cero idea de lo que significa la arquitectura hexagonal y me la pela muchísimo. Llevo poniendo software en producción 20 años y ese concepto ni ha salido en mis conversaciones.
Entonces, aquí es un como, vale, perfecto, ok, está bien también este tipo de tweets, o sea, también... Generan muchísimo debate. Aquí hay muchísimas respuestas, muchas cosas. Contexto, Félix. Anteriormente trabajó durante bastante tiempo en Google, el equipo de Android, después se puso en Engineering Manager, dio vueltas por otras empresas y ahora está de VP de Ingeniería en TinyBird, también empresa hace cosas de base de datos, hemos hecho entrevistas en Codely, súper top. Entonces, que una persona de su nivel, de su caché, comente esto, genera mucho debate y es muy interesante. Total. Dice, esto me recuerda a la tontuna que tenemos con pensar que por conocer una tecnología somos buenos. Recuerdo una persona que en una entrevista me enseñó 30 y tantas tecnologías, 2 preguntas simples y sale la realidad. ¿Cuántas requests tienes por segundo? ¿Cuál es vuestro peak percentil 99? Coño, hay gente verdaderamente ofendida con que no sepa lo que es la arquitectura hexagonal. No quiero pensar qué va a pasar cuando me meta con eso de los test rojos, verdes, naranjas. Naranja no, ¿verdad? Se llama TDT. Entonces... evidentemente aquí ya está tirando de sorna. A mí hay ciertos tintes como de argumento de autoridad del hecho de llevar en producción 20 años o no sé, que me descolocan un poco porque los veo que simplemente son innecesarios para establecer el punto que sí que me parece súper válido que pretende establecer de, oye, que puedes vivir perfectamente sin necesidad de conocer todo lo que se mueve en Twitter y todo lo que habla toda la peña y demás. Entonces, me parece un punto válido, pero creo que a pesar de no conocer arquitectura hexagonal, esto de lo que hemos estado hablando hoy sí que lo conoce. Es decir, no conocerás en particular la arquitectura hexagonal y que esto es aplicación, que esto es dominio, que tal. Pero la inversión de control y este tipo de preocupaciones sí que seguro que las has tenido en términos de, al final son cosas que ayudan a la mantenibilidad y testabilidad del software. Entonces... Ostras, efectivamente, ¿puedes vivir bien sin conocer TDD? Sí, claro que puedes vivir bien. ¿Puede que vivas mejor conociendo TDD y aplicándolo en aquellas casuísticas o escenarios donde tenga sentido aplicarla? Yo creo que se puede vivir mejor. Al final, el conocimiento no ocupa lugar. Y por conocerlo, luego pues puedes decir, oye, no, pues esto a mí no me aplica porque por mi forma de pensar, por mis costumbres, por lo que sea, ya tengo una forma de hacer que me es mucho más intuitiva o lo que sea, entonces no voy a hacer TDD a conciencia, pero creo personalmente que despreciar ciertas prácticas o arquitecturas o conceptos en general por el hecho de que se hable mucho de ellos tampoco es bueno. No sé, mi opinión. Por ejemplo, Sí. sí, Yo también sumar de que, de todas formas, creo que tradicionalmente en muchos sitios estamos aplicando temas de arquitectura sin darnos cuenta. A que hacemos la separación de infraestructura de lo demás es lo que estamos haciendo. Y lo malo o lo bueno es que no siempre le ponemos el nombre y no sabemos que lo estamos haciendo, pero un software a la escala, por ejemplo, de Google, que necesitas una escalidad tan número de personas trabajando en la misma base de código, o tienes una arquitectura de software bien definida, o vas a tener merge conflicts cada día y todo van a ser piques, piques, piques y piques. Entonces, va a haber una arquitectura de software. No tengas el nombre pomposo que tenga aquí, o quizás tenga un nombre interno como le ponen en Google, que muchas veces tienen nombres internos para este tipo de cosas, pero la arquitectura va a existir y es una arquitectura que va a promover que el código sea más mantenible, más escalable y más testable. al final, y esto es algo que pasa también con Domain Driven Design, lo hablábamos antes y no hemos definido el gráfico, me cago en la leche, pero Domain Driven Design tiene la parte estratégica. Y en esa parte estratégica es donde hay cositas muy interesantes, como por ejemplo el tema de Context Map, el tema de concepto de Bounded Context y tal. Y si vemos en este gráfico que decíamos al inicio, aquí se define muy claramente como los distintos tipos de elementos o subdominios y cómo ubicarlos. Es decir, eje horizontal, business differentiation. ¿Es algo particular de nuestro negocio? Sí, pues entonces más a la derecha. No es algo genérico, pues entonces más a la izquierda. Y complejidad. Alta es algo que va a ir cambiando, son reglas de negocio súper complejas, o baja, son sumas y eso no va a cambiar y A más B. Entonces, en base a esto, vamos a poder ubicar esos distintos subdominios, ¿no? Pues autenticación o identidad, notificaciones, matchmaking porque somos Tinder, fault prediction porque somos Stripe. Entonces, si somos Stripe, hostia, el tema de fault, no, aquí me he confundido, pero fraud, el tema de predicción de fraude, pues sí que es algo diferenciador y sí que tiene mucha complejidad. Entonces, si somos Stripe, esto es core para nosotros. Con lo cual, algo core, pues respondiendo a la pregunta inicial, sí, tiene sentido modelarlo con cosas como arquitectura hexagonal. ¿Por qué?
porque es algo core en tanto en cuanto es complejo y tiene reglas de negocio que vamos a necesitar testear bastante minuciosamente. Y dos, va a poder cambiar bastante porque es lo que nos diferencia. Entonces vamos a querer ir iterándolo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el sistema de enviar notificaciones push, pues hostia, eso ni nos diferencia ni tiene una alta complejidad. Entonces, eso es algo genérico que podemos pillar un SaaS, o el tema de autenticación podemos pillar AUth0 y pagarlo y no tener que asumir el coste de desarrollo, importantísimo, de mantenimiento. Y luego tenemos cosas supporting. Cosas supporting, por ejemplo, para nosotros sería, en el caso de Codely, el sistema de reparto de ingresos entre los distintos profesores y profesoras que colaboran con la plataforma. Es decir, tú si entras en Codely te encuentras cursos que hemos hecho enteramente nosotros, como este, pero si te vas a la librería, tú aquí te encuentras muchos más autores. Entonces, aquí, por ejemplo, hay autores que son a título de empresa, Odin, Genially, yo qué sé, Mango, etcétera, y que con esas empresas colaboramos porque quieren visibilidad. Y nosotros queremos colaborar porque traen experiencia de algo que nosotros no hemos puesto en producción, como Terraform, y no queremos hacer cursos de algo que no hayamos puesto en producción y validado. Con lo cual, ese acuerdo no hay reparto de ingresos. Pero si es a título individual, como por ejemplo Rubén Cogil, que tiene experiencia, o yo qué sé, o Joan, que trabaja en Grafana. Pues con Joan hemos hecho el curso de gestión de logs con Loki, y ahí Joan se lleva un porcentaje de ingresos en función de cómo consuman los usuarios que están registrados aquí el contenido. Pues eso es algo que en el gráfico sí que sería que tiene bastante complejidad, pero no es un factor diferenciador de nuestro negocio, porque eso no... A día de hoy no estamos ofreciendo la plataforma de Codely como servicio para otras plataformas de curso y tal. Entonces, para nosotros eso no es core, con lo cual, ¿ahí qué hemos hecho? Ahí no hemos aplicado hexagonal, ni microservicios, ni historias. Ahí hemos hecho workflows de automatización de N8N. N8N, sistema de automatización, Codely TV N8N, y tenemos hasta entrevistas con ingenieros de allí, revisando N8N por dentro, creando aplicaciones, tu primer workflow. Entonces, para mí, la respuesta de cuándo aplicar arquitectura hexagonal, como cualquier otra cosa, pues cuando tengas algo que esté en esta parte core. Y esto, insisto, es algo que da ya de saque Domain Driven Design, que está aquí en la parte estratégica. Entonces, pensar y asociar connotaciones negativas y de alta complejidad accidental a empresas que asuman o adopten prácticas de Domain Driven Design, creo que es un error. Creo que es no entender de qué va Domain Driven Design. Domain Driven Design no va de fliparse siempre y todo lo más complejo posible. Va de entender realmente ese contexto, esos contextos diferentes y, oye, en la parte del contexto de reparto de ingresos aplico estas prácticas, en la parte de tal aplico estas otras. Lo que han dicho antes por el chat, un MVP en hexagonal, pues hostia, a lo mejor no tiene mucho sentido. A lo mejor si te puedes apañar con herramientas de low code como N8N y 4 SaaS por ahí de formulario como Arengu y cosas así, pues oye, depende del volumen de usuarios que tengas y demás, pues puede tener todo el sentido. Y cuando eso iteres rápido moviendo cajitas en N8N y veas lo que de verdad quieres consolidar como algo crítico, pues entonces ya le pasas a este tipo de diseños si tiene sentido. Porque hay necesidades, siempre depende, tenemos las necesidades. Y tenemos que pensar que no somos picadores de código y lo más importante es hacer el código con la mejor arquitectura. No, somos hacedores de producto. Lo importante es entregar el producto, entregar valor a donde estamos. Y la forma más rápida de entregar valor, que valide la idea y que acabe escalando en el tiempo, pues hay que tomar decisiones en cada momento en el que estamos. Mira, comentan por aquí, dice, no hay por qué aprender todas las metodologías, pero se puede sacar algo bueno de todas ellas. Me parece un súper buen mensaje, muchas gracias, Unai. Y luego dice otra persona, dice, creo que el problema real es lo que menciona Félix. Recuerdo este tuit aquí. Tienes que aplicar... creo que el problema real es lo que menciona Félix, el ruido que genera en las redes. Tienes que aplicar X para ser Y. Exagerando un poco. Es verdad que cada día sale algo nuevo y es difícil mantenerse al día. Totalmente. Y no hace falta saber de todo. O sea, a nosotros en general, y aquí sí que generalizo, creo, en Codely y estoy bastante tranquilo con ello, nos flipa todo el software. Nos flipa el backend, nos flipa el frontend. Y es imposible porque ahora sale Quick, ahora sale Next.js versión 13.4, ahora sale no sé qué patrón, qué Kafka ha cambiado, no sé qué cosa de... Entonces es como, wow, es imposible.
Yo quiero tener una vida aparte del desarrollo del software. Entonces, sí, ok, está bien asumir eso. De ahí a pensar que esas cosas no nos aportan nada, creo que hay un salto muy grande, ¿no? Entonces, asumir que no tienes que saberlo todo, a topísimo. Despreciar conceptos por el hecho de que tú ya desarrollas software y no los conoces, yo no estoy de acuerdo. Mi punto. Por rescatar otro tuit, Sergi de Palos, ex CTO de Ulabox, dice: no voy a discutir que haga falta saber hexagonal o siquiera que haga falta para poner cosas en producción, pero durante mucho tiempo se ha hecho demasiado hincapié en tener equipos felices y poco en ser profesionales y entrega valor. Ergo, tenemos muchísima mierda en producción. Bueno, yo no sé si esto viene derivado por el hecho de haber hecho hincapié en tener equipos felices. Creo que esto es algo positivo y que al final redunda en productividad, sin más, y en poder trabajar a gusto, que pasamos mucho tiempo juntos como para no estar felices. Y no veo que es una contraposición, ¿no? De o bien tienes equipos felices o bien son profesionales y entregan valor. Está como contraponiendo esas dos cosas que no lo creo. Entonces, 100%. no sé. Y eso, gente. Entonces, ¿está bien o está mal la arquitectura hexagonal? Pues depende del contexto y depende del caso. ¿Está bien aplicar la arquitectura hexagonal para hacer el enésimo sistema de envío de notificaciones push y hacerlo como un microservicio cuando nosotros tenemos 500 usuarios y una facturación de 50.000 euros al mes? Pues hombre, pues seguramente no, porque si eso Suena no es complicado, core, ¿eh? Suena muy complicado y sabemos que hay casos en producción de esto y que se vuelve una complejidad brutal y que cuando acaban creciendo estas empresas se vuelve un lío el código. No lo tiro al poco profesional, sino lo tiro al desconocimiento y al flipadismo, no a la profesionalidad. De hecho, para mí, tenemos el típico documento de misión, visión y valores de Codely. Y en los valores, una de las cosas que metimos fue excelencia. Y para contrapesar esto, metimos otro valor que fue pragmatismo. Y luego lo refactorizamos esto y dijimos: no, el pragmatismo está dentro de la excelencia. Entendemos excelencia relacionado con lo que se comentaba aquí de de ser buenos profesionales, entregar valor y tal. Con lo cual, para nosotros, la excelencia y el hacer bien las cosas implica tomar decisiones como que esto de las notificaciones lo voy a hacer con 4 patadas, con 4 workflows de 8N y conectándome a AWS no sé cuál y no sé cuál. Entonces, eso es ser buen profesional, el entender el contexto donde estás y cómo es la mejor manera de aportar valor. Y la mejor manera de aportar valor puede ser un Excel y está de lujo. Pero el conocer los principios que cuando los necesites vas a poder aplicar, yo creo que sí que te hace mejor profesional, porque si no, siempre vas a estar haciendo códigos spaghetti, incluso cuando sea algo core. Con lo cual, Sí. esa sería siempre, la respuesta. ¿no? Que no me acuerdo cómo el 100% de la frase, siempre dice Isma, pero que al final acaba siendo para un martillo todos son clavos. Entonces, si solo tenemos un martillo, vamos a siempre clavar lo mismo. Si tenemos diversas herramientas, un rango más alto, pues sabremos qué herramienta utilizar en cada contexto que tengamos. Bueno, pues lo dejamos aquí, gentecilla, que vaya muy bien el fin de semana. Resubiremos esto a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis, os podéis suscribir, Codely TV, y ya hay 134.000 personitas por aquí. Pues no puedes no ser una de ellas. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, directos random en Twitch cuando nos apetece y del tema que nos apetece, como este de hoy. Entonces, twitch.tv/CodelyTV. Y a las 2 semanas o así, o cuando también nos apetece, lo resubimos a YouTube, donde cada martes hacemos directos de cosas, pues cómo asegurar la calidad de tu código. Fue este martes pasado, hace 2 días, de Next 13, las novedades de Server Component y todo ese tipo de cosas. Así que nos vemos, chao. Chao.